Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Desde que Rusia anunció en la madrugada del pasado 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, muchas cosas han pasado. En el terreno, la confrontación bélica se ha complejizado, mientras que ya se calculan en millones las personas que buscan refugio fuera del país. A todo esto le sumamos que las negociaciones siguen sin llegar a acuerdos concretos. ¿Qué está pasando en Ucrania actualmente? A ese complicado escenario nos acercamos hoy, justo en la Diana. Владимир Владимирович, вооруженными силами Российской Федерации и силами Народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, se ha reunido este jueves con Vladimir Putin para informarle sobre la liberación de la ciudad de Mariupol, que pasó a estar bajo control del ejército ruso. Los restos de la formación de nacionalistas se refugiaron en la zona industrial de la planta Azovstal, según declaró el ministro durante el encuentro. Mientras, desde Ucrania, poco tiempo antes de que Rusia tomara el control de Mariupol, el presidente Zelensky daba una conferencia con el presidente del Consejo Europeo. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, declaró su apoyo a los combatientes ucranianos en una rueda de prensa junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Estoy y estamos muy impresionados, y su liderazgo personal también muestra la valentía y el coraje del pueblo de Ucrania. No están solos, estamos con ustedes y haremos todo lo posible para apoyarlos y asegurarnos de que Ucrania gane la guerra. La llegada de Michel coincide con una intensificación de la ofensiva rusa en el sur y en el este de Ucrania. El Departamento de Defensa de Estados Unidos indicó que Ucrania ha recibido piezas para sus aviones, pero no aviones de guerra completos como lo había informado anteriormente. Noruega anunció el envío de 100 de misiles antiaéreos, en tanto que Washington prepara otro paquete de ayuda militar de $800 millones, a menos de una semana de haber anunciado otro por el mismo monto. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor en Ciencias Históricas y profesor titular de la Universidad de La Habana, Oscar Villar Barroso. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros una vez más. Bueno, gracias a ustedes. Un placer estar nuevamente aquí en el programa. Para comenzar con el análisis, desde que comenzó la operación militar de Rusia en Ucrania a finales de febrero, la situación se ha complejizado. ¿Hasta qué punto se han cumplido esos primeros objetivos de Moscú de lograr la desmilitarización de Ucrania? ¿Cómo se pudiera definir de manera sintética lo que ha sucedido hasta este momento? Bueno, la operación militar especial, como le dicen ellos, comenzó el 24 de febrero. Se plantearon, que ya lo vimos en un anterior programa, 3 objetivos fundamentales: desmilitarizar Ucrania, desnazificar Ucrania y llevar ante los tribunales a los nazis que en el periodo de 8 años habían estado cometiendo crímenes en la zona del Donbass, pero también en otros lugares. Por lo tanto, esto es mucho más complejo de lo que aparentemente se ve. Se ha complejizado porque en la medida en que la guerra se ha extendido, Occidente ha empezado a afrontar determinadas dificultades y aunque se dice que Rusia, yo veo más el desespero de la parte occidental que de la parte rusa, sobre todo de Europa. Explico. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo?
Europa tiene una dependencia importante de determinados recursos de Rusia. Rusia inicialmente habló de la cuestión de la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania, que es la justificación que dan ellos para esta operación militar. Sin embargo, ha ido pasando el tiempo, Europa está consumiendo las reservas que tenía de gas, de petróleo y de determinados minerales que venían de Rusia. Como han bloqueado, han sancionado a Rusia, se les está haciendo cada vez más difícil. Muchas personas piensan que Rusia se ha empantanado ahí en Ucrania, que no ha ido cumpliendo los objetivos. Sin embargo, yo te pudiera decir que desde el punto de vista militar, aunque esto parezca un poco cruel, ¿no? Ellos han logrado destruir prácticamente todo el ejército ucraniano, al punto de que hoy Ucrania está peleando con el armamento que le está enviando Occidente, porque el armamento que tenían, que no era poco, se lo han ido destruyendo. Igual que las unidades mismas, sí, la cantidad de bajas en efectivos que ellos tienen. La semana pasada los rusos decían que Ucrania había perdido alrededor de 23.500 efectivos. 23.500 efectivos, bastante. Y bueno, otros que han caído prisioneros, porque en estos momentos en la zona de la ciudad de Mariupol, ahí han caído prisioneros alrededor de 4.000 combatientes entre miembros del ejército ucraniano, que siempre yo hago la salvedad y lo separo. El ejército ucraniano es un ejército profesional, no tiene nada que ver con los batallones nacionalistas, estos que son sobre todo los fascistas del regimiento, porque un regimiento Azov, de Aidar, del sector de derechas y los propios mercenarios occidentales que han ido llegando, entre todas estas personas, alrededor de 4.000 prisioneros. Usted hablaba, profesor, sobre el envío de armas. Estados Unidos y algunas potencias occidentales están enviando armas a Ucrania. ¿En qué medida esto pudiera complicar una solución pacífica o una solución diplomática al escenario actual? Muy interesante. Complicar no. Yo diría que este envío de armas es lo que impide que se llegue a una solución. Porque fíjate, estamos hablando de las armas de guerra. Pero cuando uno va a los medios, las cosas que dicen no tienen nada que ver con la realidad. Yo para entender estos problemas estoy yendo a todas las fuentes. Yo leo día por día, incluso las declaraciones del propio Zelensky. Y cuando uno lee lo que está diciendo Zelensky, lo primero dice, bueno, este hombre está en sus cabales. Hace 2 días, Lavrov sobre Zelensky fue generoso, dijo que no se le podía tener en cuenta, casi que como que era un enajenado. Pero las cosas que él dice no tienen que ver nada con la realidad. Y es Occidente que le dice a Zelensky, Zelensky no manda en Ucrania, yo lo dije acá. Dentro de Ucrania él es rehén de los fascistas. Pero quien le dice a Zelensky lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer es el gobierno de los Estados Unidos. Incluso en Europa, es Estados Unidos, mandan a los europeos allí, ellos van. Ahora mismo está Michel, el presidente del Consejo Europeo está allí, pero es a la foto. O a llevarle recado de lo que le están diciendo de Washington. Entonces, esto complejiza sin lugar a dudas, porque si tú me estás dando armas, me estás incitando a pelear, hoy Zelensky decía que la guerra iba a durar 10 años y que ellos iban a defender la patria y que están derrotando al ejército de Rusia, como que dijo hace unos días también que los habían derrotado en Kiev y los obligaron a retroceder, cuando eso fue un acuerdo, la última vez que se reunieron en Turquía, de que bueno, nosotros vamos a alejarnos de Kiev, vamos a dejar Kiev tranquila, como un paso, ¿no?, de buena voluntad para la solución del conflicto. Pero mientras desde el exterior estén azuzando a Ucrania, no va a haber una solución. Ese armamento que está dando Europa, que está dando sobre todo Estados Unidos, porque bueno, es el complejo militar industrial, después hay que reponerlo. El armamento como mercancía se realiza en la guerra. Por eso es que hay tanto interés en fomentar las guerras en todos los lugares, porque el complejo militar industrial necesita vender y está constantemente vendiendo. Todo esto es lo que más complica. Yo pienso que hay voluntad de la parte rusa de terminar esa guerra. Rusia realmente no, si Rusia hubiese querido, Diana, tomar Ucrania,
y hacer las cosas de la manera chapucera que la hace la OTAN, hace mucho tiempo ya Rusia hubiese destrozado Ucrania. Pero es que ellos están siendo cuidadosos, evitando, porque además no les conviene. Sin eso ya tienen una pésima propaganda, que empiecen a matar población civil, a destruir ciudades, y más la ciudad de Kiev. La ciudad de Kiev es sagrada para los rusos. Como usted decía, es una situación muy compleja. Le propongo hacer una primera pausa para seguir analizando este tema. Estamos analizando la situación actual del conflicto ucraniano. Esto es Justo en la Diana. Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну. En previsión de la nueva ofensiva rusa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado un paquete de ayuda militar de 800 millones de dólares que incluye helicópteros adicionales y el primer suministro de artillería estadounidense. Nos comprometimos desde el principio, incluso antes de la invasión, a ayudar a Ucrania a ser capaz de defenderse. Esto es una parte de eso y es representativo del tipo de capacidades que los propios ucranianos han pedido y han dicho que necesitan a medida que estos combates se centran ahora en la parte oriental del país. Regresando con el análisis. Profesor, recientemente Rusia reveló la existencia de ciertos laboratorios biológicos en la frontera de los países, específicamente de Rusia y de China, y que tenían que ver también con este trabajo secreto de Hunter Biden en Ucrania. ¿Qué me puede decir sobre eso? Sin duda, estuvieron estudiando con los genes de la población eslava, precisamente para crear virus que fueran más efectivos contra la población genéticamente eslava. Es lo que están haciendo también cerca de China. Esto es una barbaridad, esto es cruel, es criminal. Pudiéramos hablar como Sí, si pareciera ciencia ficción. Casi ciencia ficción. Y una de las cuestiones, ahorita hablábamos de las catacumbas de Azovstal, muchas de las cuestiones que por los que Estados Unidos, la Unión Europea, Macron, le pidió a Putin que dejara salir a esa gente, rescatarlo. Y es que se dice que muchos de los secretos de esos laboratorios los tienen ahora escondidos allí. Y Hunter Biden, efectivamente, el hijo díscolo del presidente de Estados Unidos, está muy vinculado a eso, financista, pero además participando en estas cosas. Y es algo que Estados Unidos trata de encubrir, pero que es evidente y es algo que si trasciende, que si esto trasciende a los medios y se conoce la verdad, va a ser muy censurado. Y esa es mucha la preocupación que tienen los círculos de poder de Estados Unidos, porque estos laboratorios de guerra biológica no pertenecen a una entidad científica, sino al propio complejo militar industrial. Entonces quedaría muy en evidencia, sería un golpe muy duro que pudiera socavar, ¿no?, las bases. Todo el mundo sabe que ese régimen se sustenta sobre otras cosas, no sobre los principios ni la moral, pero pudiera dejarlo en una situación muy endeble. Además de que estos laboratorios de guerra biológica evidentemente estaban siendo formados mucho antes de que comenzara el conflicto ucraniano. Hablando de soluciones diplomáticas, profesor, que hablábamos hace unos minutos sobre las negociaciones. Se han efectuado 4 rondas de negociaciones, pero no se ha llegado a ninguna solución concreta como un alto al fuego. ¿Por qué no se llega a un acuerdo que ya pueda consolidar posibles pasos para una solución? Mira, Diana, no se llega precisamente porque Estados Unidos no quiere. La delegación ucraniana va a representar, yo lo he dicho varias veces, esta no es una guerra de Rusia contra Ucrania. Esto es una guerra de cosmovisiones. Eurasia contra el globalismo liberal occidental y que han cogido a Ucrania precisamente como rehén de esta guerra. Y han usado a los ucranianos, han formado durante muchos años todas estas personas en Ucrania que defienden esos principios, esas posiciones, han sembrado en ellos el odio visceral hacia Rusia y todo esto dificulta llegar a un acuerdo. ¿Cuántas veces? Bueno, Lavrov está diciendo esta gente no son confiables. María Zaharova, la portavoz del Minrek ruso, está diciendo que el gobierno de Ucrania es un interlocutor poco serio, en el que no se puede creer.
Entonces llegan a las negociaciones, acuerdan algo y a los 10 minutos sale alguien y dice que no. No olvidar que uno de los que estaba negociando y que al parecer era la gente más seria, que fue a la primera ronda cuando llegó a Kiev, lo mataron, lo asesinaron en la vía pública, los propios nacionalistas, porque no les conviene, no les debe decir lo que él estaba, la idea que él, proponiendo, no, esto no es la política de nosotros, tú eres un agente ruso y lo ejecutaron de una manera bárbara. Entonces, mientras Estados Unidos esté detrás de esto, Estados Unidos lo que quiere, y lo han dicho, Estados Unidos lo dan, ayer el canciller alemán, o sea, Rusia no puede ganar, y todo lo que estamos haciendo es para que no gane, si no gane es para que pierda. Entonces, mientras esto sea así, no se va a poder llegar a un acuerdo. Diana, te reitero una cosa que he dicho en muchos lugares, el actual gobierno de Ucrania no es un gobierno ucraniano. El día que en Ucrania haya un gobierno pro-ucraniano, todos los problemas de Ucrania se van a resolver. El problema es que los gobiernos en Ucrania han sido o pro-occidentales o pro-rusos. Y la corrupción galopante que hay en la sociedad ucraniana es inmensa. Profesor, desde muchos medios se intenta dar la visión de que Rusia está perdiendo terreno, como usted lo comentaba, de que Putin está desesperado. ¿Por qué existe esa visión desde los medios occidentales para generar odio contra Rusia? ¿Cuál es el objetivo detrás de esto? Mira, yo pienso que estas campañas es para confundir. Yo veo todo lo que se publica, escucho a los militares rusos, cómo van cumpliendo los planes, cómo van. Ellos parecen no estar apurados. Yo creo que el tiempo está a favor de ellos y han ido cumpliendo sus objetivos. Y pienso que toda esta campaña es con el objetivo de dar la impresión de que no, de que es Rusia que está, pero en buena lid, y lo reitero, es en Occidente donde la cosa, ellos hubiesen querido que aquello terminara rápido, seguir condenando a Rusia, pero es que Rusia les está haciendo la guerra a su paso. Está tomando los lugares, los objetivos. Sí, cumpliendo sus objetivos poco a poco y cada vez los va dejando en una situación más endeble. Por ahí es por donde anda la cosa, es lo que pienso yo. Es tiempo de hacer una segunda pausa. Tenemos otros elementos. Siga con nosotros justo en la Diana. Когда сюда привезли, я, честно, был в шоке. Отношение было, как обычным людям. Мне сделали перевязку, сделали какие-то хирургические вещи. Еще хочу раз благодарить врачей, потому что отношения я не ожидал. То, что нам говорили, что нас будут тут избивать или что-то это, вообще такого не было. Нас приняли именно российские военнослужащие. У меня было тяжелое ранение по ногам. Вот, после чего, когда они подошли, они всю первую медицинскую помощь дали мне и всем моим ребятам, которые были со мной. Таким образом, 5 человек были спасены благодаря их действиям. После этого нас привезли в госпиталь для оказания уже медицинской квалифицированной помощи. Regresamos con el análisis. Hablemos ahora, profesor, sobre estas versiones encontradas, divergentes, sobre el tratamiento a los soldados ucranianos que han sido detenidos por las fuerzas rusas y viceversa. Muy interesante también, este es otro tema en el cual la propaganda es fenomenal. De hecho, al interior de Ucrania, en primer lugar, el gobierno ucraniano tiene prohibido a los militares ucranianos entregarse, rendirse de poner las armas. Estos de Azov, que están en Azovstal, están pidiendo permiso para rendirse. Están en una situación metidos en esos sótanos, sin agua, sin comida, están en una situación compleja. Y les dicen que no, que los rusos los van a matar y los van a asesinar. Yo he visto videos de muchos de estos ucranianos que han caído prisioneros de los rusos y lo que están diciendo es que los han atendido bien. Estuve viendo en
incluso un salón de operaciones donde estaban operando ucranianos heridos de la guerra. Y todo parece indicar, y es que mira Diana, la lógica indica a los rusos no les conviene más ser generosos, magnánimos con el prisionero, porque eso es lo que va a permitir que se desmovilicen. Y seguir evitando bajas. Y seguir evitando, pero si tú le dices, si ellos se llegan a creer que los van a asesinar, no se rinden. Entonces están, toda esta, la propaganda es que si los están matando, que si los están desapareciendo, que si los... Y es todo lo contrario. Yo también he visto videos de las crueldades que han cometido con soldados rusos. Los militares ucranianos, sobre todo no tanto los militares del ejército como las bandas estas de ultranacionalistas, contra soldados rusos y población civil, contra gitanos, contra judíos, crueldades, matando prisioneros allá a mansalva. Y de eso no se habla. Ayer, ahora se dice que asesinaron a un periodista chileno que estaba transmitiendo la verdad, chileno con ciudadanía estadounidense, Santiago Lira. Y se anda diciendo que lo degollaron como mismo hace el Estado Islámico, porque entre los mercenarios que tiene el régimen de Kiev han traído gente que lucharon en Siria como parte de los grupos terroristas. De los grupos terroristas. Ya para finalizar, profesor, y yo sé que es una pregunta compleja, pero ante el escenario actual, ¿pudiéramos estar hablando de una guerra que va a durar más tiempo o en corto plazo se pudiera llegar a algún tipo de solución? Esta es una guerra que se puede acabar de inmediato o se puede extender. Se puede acabar de inmediato si hubiese voluntad política, también si los rusos hacen una ofensiva esta imparable. Pero también se puede extender, y se puede extender porque Occidente, que dicen que es una crueldad, siguen armando Ucrania. Cada vez le van quedando menos personas. Ucrania han salido varios millones de personas. Muchos mercenarios ya no están yendo a pelear. Y que la población de Ucrania es alrededor de 40 millones. Todo el mundo no está con el gobierno, pero además todo el mundo no está dispuesto a luchar por una causa con la que no se identifican. Es una pregunta difícil. Yo quisiera que se acabara ahora mismo y que dejaran de morir personas en los dos bandos. Ya te he dicho que tengo personas muy entrañables en la parte rusa, en la parte ucraniana, gente que quiero mucho y yo no quisiera que estuviese pasado. Desgraciadamente la expansión irresponsable de la OTAN hacia el este, las amenazas, la nazificación de Ucrania, de la forma que se ha hecho, lo que ha llevado a esto, pero es una guerra que ojalá termine ahora mismo. Nadie sabe cuándo va a terminar, desgraciadamente, Diana. Seguiremos de cerca este tema, profesor, pero le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí para ayudarnos a comprender un poco más todos los factores que intervienen en este escenario. Siga con nosotros justo en la Diana. Ребята, нас никто не выводил, мы просто выживали из последних сил. Да, ни воды, ни лекарств, ничего не было, ни еды. Дети маленькие, вы сами видите, сколько народу. Там бомбоубежища очень большие. Под землей есть выход за территорию комбината. Там затоплено, ребята приходили, рассказывали. Там очень много людей, и очень много людей за пределами здесь. Там где-то было 122 человека. Lo espera el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.